¿Ok? Empezamos a trabajar. Cuando hablamos del Imperio Inca, estamos hablando de la civilización mesoamericana más poderosa de América. ¿Ok? La civilización más poderosa de América. Porque en su entorno, ¿ok? Sabemos que el Imperio Inca se va a desarrollar dentro del marco del horizonte tardío. ¿Ok? Dentro del horizonte tardío, el mundo andino, bajo el dominio de los incas, va a conocer su máximo nivel de desarrollo. ¿Ok? Ahora, los incas, antes de ser el imperio que hoy vamos a estudiar, eran conocidos ya como el señorío quechua, ¿ok? Eran conocidos como el señorío quechua. Este pequeño grupo ya empezó a desarrollarse poco a poco y tenía como competencia a los chancas, ¿ok? Tenía como competencia a los chancas. En Ayacucho, los chancas buscaban también la expansión y en la parte de entre Puno y la parte del Cusco, los quechuas buscaban también su expansión, ¿ok? Ahora, dentro de un medio muy agreste, ¿ok? Dentro de un medio muy agreste, los quechuas van a empezar su nivel de desarrollo. Ahora, ¿cómo sabemos de la existencia de esta gran civilización? Tenemos que entender a nivel geográfico, ¿no? Junto con el imperio de los incas, que es esto de aquí, que es la más grande, logró coexistir otra civilización, en este caso los mayas, en Centroamérica, ¿ya? Y en la parte, ¿no? En la parte más norte del continente está la civilización azteca, lógicamente que es en México, ¿ok? Entonces, azteca, los mayas y los incas lograron coexistir, por decirlo de esta forma, dentro de este marco territorial. Ahora, cuando Pizarro llega, en este caso a América, por decirlo a este punto, ya solamente él llega a establecerse en Panamá, ya él se establece en Panamá. Y luego sabemos pues que él hace su recorrido por ese sector hasta aventurarse al imperio de los incas, ¿no? Tras esta situación, hay otro punto más importante que tenemos que connotar, ¿no? Aquí, cuando inicia el proceso del Imperio Inca, eso sí hay que anotarlo por favor, inicia para el año 1100, más o menos entre el año 1100 al año 1200. Ya entre el año 1100 y 1200 se funda la ciudad del Cusco, ¿ya? Y esto pues termina prácticamente en el año 1532, ¿ok? Con la llegada de Pizarro al Cusco se termina ya el fabuloso imperio de los incas, ¿no? Entonces, tenemos del año 1100 al año 1532. ¿Ok? No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, por favor. Ahora, ante esto, sabemos que hay orígenes. ¿Cómo sabemos de la existencia de los incas? Sabemos por los mitos, por las leyendas, ¿no? Que en ese tiempo pues se impartieron. ¿Quién no ha escuchado el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo que salieron del lago Titicaca y en este caso fueron caminando hasta buscar una tierra óptima para fundar el Cusco? ¿O quién no escuchó la leyenda de los cuatro hermanos Ayar, ¿no? Con cada uno con cuatro habilidades distintas, las cuales pues también su objetivo era llegar a un lugar donde puedan fundar su ciudad y este en este caso era el Cusco. Entonces los mitos y las leyendas van a corroborar, por decirlo así, lo que en este caso la arquitectura puede apoyarse, ¿no? Y sabemos que se han encontrado vestigios arqueológicos, se han encontrado en este caso cerámicas ceremoniales, se han encontrado vestimentas, se han encontrado momias de los incas, se ha encontrado en este caso los lugares donde ellos construyeron caminos, carreteras, casas que esta grande civilización pudo dejar en su tiempo, ¿no? A nivel territorial sabemos que el Cusco, el Imperio Inca o el Tahuantinsuyo, recordemos que la palabra Tagua en quechua, ¿ya? La palabra Tagua significa cuatro, ¿ya? La palabra Tagua significa cuatro y cuando hablamos suyus es gobierno, entonces hablamos de cuatro suyus, cuatro gobiernos. ¿Ok? De la cual, pues, de forma genérica iba, ¿no? Iba en esta situación. Por el norte, el río Ancasmayo, en Colombia, ¿ya? El río Ancasmayo. Por el sur, el río Maule, que estaba en Chile, ¿no? Por el este, la ceja de selva, ya que es la parte de acá, y por el oeste el Océano Pacífico y el sureste la parte de Argentina, ¿no? Donde se ubicaba prácticamente el Collasuyo. Entonces, estamos hablando de un imperio extremadamente grande, chicos, de un imperio que abarcaba casi toda América del Sur, por decirlo de esta forma. Ahora, ante esta situación, tú tienes que entender que cuando Pachacútec fue el que instaura los cuatro suyos, ya él no lo va a fundar directamente y se va a hacer los cuatro suyos. Cuando Pachacútec entra al poder, el Cusco era pequeño aún todavía, pero ya lo había subdividido en cuatro, ¿no? Luego viene, en ese caso, su hijo, ¿no?
Tupac Inca Yupanqui, el cual pues en este caso lo amplía, y con el señor Huayna Cápac ya llega a este punto, ¿ok? En la imagen logras ver lo que ya se consolidó con Huayna Cápac. Entonces, es un proceso de expansión, ¿ok? No es que Pachacútec llega y todo esto se hace, no. Entra Pachacútec, entra su sucesor y su sucesor, entonces entre los tres van ampliando poco a poco el territorio. Ya, no te vayas a olvidar de eso. La población que se estima dentro del Tahuantinsuyo era más o menos de 10 a 11 millones aproximadamente de habitantes, de las cuales sabemos que el señor Viracocha o Huiracocha, ¿no? Tuvo una rivalidad en este caso con los Chancas, ya que estaba en la parte de Ayacucho. En ese caso tú sabes ya la historia, ¿no? Pachacútec va y elimina a los Chancas y gracias a ese trabajo militar los incas logran expandirse, ¿no? Ante esa situación, aquí está enumerado la población que fue sometida, ¿no? Por la costa norte, los Chimú, tenemos a los Chachapoya, los Yaros, los Chincha, los Chancas, los Huancavelica, los Tayanes, los Guaylas, los Cumicanco, los Coyec, los Huancas, los Cayagua, los Tumpis, la parte de Chancay, los Huachas y los Coyas. Entonces, literalmente el imperio de los incas se fue expandiendo, ¿ya? Y en este caso, pues, para someterte, en este caso solamente tenías que reconocer al Inca como tu gobernador y en ese caso todavía seguías gobernando, ¿no? O la otra forma era que te invadieran militarmente y no tuvieras nada a favor de eso. El idioma, ya sabemos esto, ¿no? El idioma. Recordemos que en el idioma, ¿no? Se hablaba, en un caso, el rumacimi, ya que era el quechua, el pueblo común hablaba el rumacimi, pero la panaca real, según Cerrón y según el Inca Garcilaso de la Vega, hablaban el famoso puquina, ¿no? No te vayas a olvidar, por favor, ¿ya? Ellos hablaban el puquina, un idioma cerrado y selecto y exclusivamente para la panaca del Inca, para la panaca real del Inca, nada más, ¿ok? No te vayas a olvidar. Aquí tenemos la ubicación de los cuatro suyos, ya no te vayas a olvidar, ¿no? En este caso, al noreste del Cusco, ya al noreste del Cusco encontramos el Chinchaysuyo, ¿no? Al este del Cusco encontramos el Antisuyo, ¿ya? Este es el Antisuyo. En este caso, el Contisuyo está ubicado al suroeste, ¿ya? El Contisuyo al suroeste. Y por último, el Collasuyo está ubicado al sur, en este caso del Cusco, ¿no? Todo este sector grande. Ahora, para gobernar, lógicamente yo les expliqué en su tiempo que el Inca colocaba personas en este caso, de su entera confianza para gobernar, ¿no? Aquí tenemos las dinastías, ¿no? Por un lado tenemos la dinastía del Urin-Cusco, o también conocida como la fase regional, ¿no? La fase inicial. Luego tenemos en este caso la fase imperial, iniciando con Huiracocha, ¿no? Con Huiracocha empieza el proceso de los cuatro suyos. Pachacútec da el origen a los cuatro suyos y desde ahí pues hasta Atahualpa, donde prácticamente pues se termina con la conquista de Pizarro. ¿Qué fuentes nos ha dejado los incas? ¿Qué fuente de información tenemos de los incas? En este caso, pues, como les vuelvo a mencionar, los restos arqueológicos que están en el Cusco actualmente, en la parte de las costumbres que el Cusco aún todavía mantiene, por ejemplo, la fiesta del Inti Raymi aún todavía lo siguen celebrando en la parte del Cusco, el idioma, el dialecto, las lenguas, en este caso el quechua, ¿no? Que es nuestra lengua madre, y en este caso también pues tenemos las crónicas que siempre se han ido mencionando y el Inca Garcilaso de la Vega es el hombre que en su tiempo vivió y empezó a registrar todo detalladamente de cómo es que se podía subsistir dentro del periodo incaico. ¿Ok? Bien, ahora lo que tenemos que conocer, ya lo que tenemos que conocer ahora es, ante esta situación, sabemos que la expansión se va a dar solamente en el proceso ya del periodo imperial, ya del periodo imperial. En este caso, la expansión se va a dar del año 1438 al año 1533. ¿Ok? Más o menos en ese periodo. ¿Y qué incas se encargaron de expandir el imperio? Fue en este caso Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac. A partir de Huáscar y Atahualpa solamente fue una lucha por la pugna por la Mascaypacha, por el poder, pero los tres grandes incas que se encargaron de expandir son ellos tres, ¿ok? ¿Por qué se le dice periodo o periodo legendario o fase regional? Porque aquí todavía eran el famoso señorío quechua, ¿ok? Aquí no existían los grandes zapaincas todavía, aquí no había la pomposidad que se pudo evidenciar en este periodo todavía, a partir de aquí, ¿no? A partir de aquí, pues ya se ponía una gran mascaipacha, ya había una buena posición social, una buena posición económica, los incas gozaban de todos los privilegios que para ese tiempo se podían ejercer, por decirlo de esa forma.
¿ok? Pero vamos a analizar a los tres incas, a los más grandes incas, ¿no? Más o menos a mediados del siglo XV, ¿ya? El señorío quechua o el señorío del Cusco ya empieza un proceso de expansión. Por un lado Pachacutic, Tupac Inca Yupanqui y por el otro lado tenemos a Huayna Capac. ¿Ok? Vamos con el primero, Pachacútec, tú ya sabes su historia, ¿no? Gobernante que lideró gobernar gracias que eliminó a los sanguinarios chancas, ¿no? Él organizó los cuatro suyus, él hizo alianza con otros curacas para expandir el territorio, instauró los quipus, ¿no? Recuerda que los quipus era el sistema de contabilidad de aquel tiempo, ¿no? Para contabilizar ganado, contabilizar población, para contabilizar tierras, ¿no? Prácticamente era una contabilidad, un sistema de contabilidad de aquellos años. Pachacútec tuvo, en este caso, instaurar leyes, ¿no? Instaurar leyes para controlar a la población, porque si no había control de ella, lógicamente todos iban a hacer lo que les dé la gana. Y para eso, pues, en este caso, Pachacútec instaura el Amazúa, el Amaqueya y el Amayuya, ¿no? Y de esa forma controlas mejor a la población. En el tiempo de Pachacútec se hicieron cárceles, ¿no? Ya están acá mencionadas. En el tiempo de Pachacútec se reconstruye el templo, más grande y más pomposo. Y en este caso, en el tiempo de Pachacútec, se reconstruye el Cusco. De lo que era un pequeño grupito, ya lo empieza a construir cada vez más magnificentemente. Entonces, Pachacútec es muy importante. ¿Por qué es importante Pachacútec? Porque él empieza a transformar la nueva cara del Cusco. Es por eso que su nombre significa el que transforma el mundo, ¿no? Eso significa Pachacútec, el que transforma el mundo. Entonces, ante esa situación, Pachacútec nos da una nueva cosmovisión de cómo estaba estructurada el Cusco. Por otro lado, tenemos a su hijo, Tupac Inca Yupanqui, conocido como el más grande conquistador, ¿ya? Él es conocido como el más grande conquistador, ya que él va a lograr expander, por decirlo de esta forma, ya él logra expander en este caso el Cusco, ¿ya? El imperio inca lo lleva a su máxima expresión, ante una sintonía, por decirlo de esta forma, más renuente, ¿ya? Más renuente, él logra lo que los otros emperadores todavía estaban intentando hacer, ¿no? Una reconquista. Él va hasta el río Maule, él va hasta el sur. Otra cosa, él va a someter a los chimú, los que literalmente se estaban rebelando en contra del imperio inca, los somete. Va a derrotar a los cañaris en la parte de Ecuador y va a lograr expandir un poco más el territorio sobre ese lado, pero lo más prominente que hace él es viajar a la isla de los Galápagos, ¿no? Es el primer inca que hizo incursiones marítimas, por decirlo de esta forma, el primer inca que utiliza los barcos para poder trasladarse a otros lugares, ¿no? Entonces, a este hombre pues se le conoce como el más grande conquistador y explorador del imperio inca. Y por otro lado, ¿no? Tenemos aquí al señor Huayna Cápac. Con Huayna Cápac, el imperio del Cusco alcanza su máximo desarrollo, ¿ok? En este caso se construyen centros administrativos en Tumibamba, ¿no? Se extiende el poder hasta el río Ancasmayo. Mira, qué interesante, con él recién llegan hasta Colombia. ¿Ok? Él nace, en este caso Huayna Cápac, nace en Quito. Es por eso que él intenta poner el gobierno y centralizar el poder en Quito, pero se da cuenta que los curacas estaban en desacuerdo a eso y devuelve el poder al Cusco. ¿Ok? Él escucha de la llegada de Pizarro, ya él escucha de que habían personas que estaban por la parte de Panamá, que estaban llegando, él escucha de eso, él muere a causa de la pandemia, de la viruela y la sarampión, ya de ese tiempo, y sabemos pues por historia que en el año 1526 esta población se ve totalmente diezmada, ¿no? Y en este caso el señor Huayna Cápac muere en el Ecuador junto, en este caso, a su hijo, a sus dos hijos mayores, y de la cual pues sabemos que después de Huayna Cápac, ¿no? Después de Huayna Cápac, en este caso, el Cusco ya no es igual. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a Huáscar y por el otro lado tenemos a Atahualpa. Los dos van a luchar por quién quiere gobernar y sabemos que Pizarro aprovecha eso y el imperio de los incas cae debido a esa desunión. En este mapa te puedes dar cuenta cómo estuvo organizado, ¿no? En este caso, cuando entró Pachacútec al gobierno, solamente era esto, ¿no? Cuando entró Pachacútec al gobierno, solamente era esto. Cuando Pachacútec gobierna corregentemente con su hijo, se amplía el territorio, ¿no? Es todo esto, ¿no? Todo esto es en el gobierno de Pachacútec y Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Y en este caso, cuando Tupac Yupanqui gobierna solo, ya como todo buen inca, se expande hasta la parte de aquí, de Ecuador. Y cuando Huayna Cápac entra al poder, en este caso lo único que hace Huayna Cápac es ampliarlo más al norte y llegar hasta Colombia. Y es así como que tenemos como resultado final, tenemos esto, ¿no? Un imperio grande, completamente grande, lógicamente llevado ya con el tiempo y con los incas. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso, por favor.
Y es esta forma como es que este gran imperio logra tener su álgido, en este caso su álgido momento, ¿no? Como toda civilización del mundo antiguo, su máximo esplendor, como todo lo que sube, también tiene que bajar, y los incas también conocieron la gloria y también tenían que disminuir y caer a manos, en este caso, de Pizarro consecutivamente. Bien, hasta aquí pues ha sido el desarrollo prácticamente, chicos, de lo que es la parte de historia del Perú. Yo imagino que si posiblemente hay